importante aquí el escáner es, primero, el fundamento que prueba es que esto, la física es radiación X. El escáner no es otra cosa que, cuando digo un equipo radiográfico, esto es igual que un equipo radiográfico, en la cual la fuente que va a generar la imagen es un rayo X. No, la fuente de lo que va a hacer la imagen es un tubo rayo X. ¿Dónde está ubicado el tubo rayo X? Acá arriba, ¿ya? En el gantry. Los que no vinieron, la semana pasada parece que les mostré una grabación de cómo. A ver. Los que vieron la grabación de cuando se movía el tubo, levanten la mano. Los otros alumnos no vinieron. Uno, mira, uno. Ni saben, entonces van a tener que repetir eso. Vamos a ir a una. Es que lo que pasa usted cuando se hace el examen no ve qué pasa adentro. No ve nada. El paciente tampoco. Y por dentro, alrededor del paciente, alrededor de su cabeza, los tutores están girando como 300 kilos de peso, de tubo, de transformador, de elementos metálicos y todo. Y no lo dimensiona. Hagamos la imagen. Es un video cortito, no lo. Aquí está, ¿no es cierto?, la mesa, es un día que se estaba haciendo una mantención del equipo, y lo que está arriba, allá como una fibra de vidrio, en realidad es la tapa del gantry, lo que está arriba, ¿ya? Entonces se saca la tapa, se levanta, tiene una pizarra en el arriba, y se hace mantenimiento preventivo. Y ustedes van a ver cómo se mueve el tubo, ni siquiera se nota cómo es el movimiento. Entonces es un giro continuo, el equipo, la tecnología de hoy en día es un giro continuo de rayo X con los detectores. ¿Ya? Eso es. ¿Ya? Eso lo vemos. Así gira el tubo cuando las imágenes. Cuando el paciente avanza por esta camilla que está acá, esta camilla va avanzando acá. El paciente no lo ve eso. Usted cuando se hace un examen, se hizo un escáner, pero no está viendo toda la tecnología que está actuando dentro, girando. El tubo, los detectores en conjunto girando con el tubo y generando ya una imagen que va a un computador que hace los cálculos matemáticos para entregar todo eso que el rayo atravesó, los elementos huesos, la sustancia, los líquidos, ¿no es cierto?, las células que son lipopotecas, ejemplo, hablando del cerebro, y va a generar una imagen porque se va a llenar una matriz, que es un conjunto de cuadrículas que se va llenando con puntos oscuros, blancos, negros, para generar una imagen, pero en un escáner que si tú demora 10 segundos en la pasada, te genera 400 imágenes, ejemplo. Y si un trayecto de abdomen y pecho son como 600 imágenes. Y las imágenes en 10 segundos están también procesadas, ¿ya? Entonces eso es lo que está pasando en el equipo. Entonces la física para generar esto es netamente rayos X y detectores, ¿ya? En vez de hacer un chasis o un panel, los detectores también. Entonces, si le pregunto la prueba, ¿cuál es la forma de hacer una imagen en el escáner? Es mediante un tubo rayo X y detectores. Esa es la respuesta correcta, ¿ya? Obviamente se van a poner otras alternativas, pero no se vayan por las otras alternativas. ¿Qué dijo, profe? ¿Rayo X? Rayos X y detectores, al lado contrario del paciente. O sea, el paciente siempre está en el centro. Y este es el famoso, ¿no es cierto?, gantry que está en el fondo. Ustedes vieron que lo que giraba alrededor de esto. Eso es el gantry, lo que está al fondo, la garganta se llama también. Y el tubo, los detectores giran. Mientras esto gira, el paciente también se desplaza en forma continua. Es súper sofisticado el sistema. Y esta maquinita costaba sobre $1 millón. O sea, una de las desventajas era que era muy cara. En la ciudad hay, dije, ¿cuántos en la ciudad hay? 4. ¿Ya? El resonador también en la ciudad y unos 3 resonadores. Y Iquique, que es una ciudad un poquito más grande, igual hay como 6 escáneres, y el resonador igual hay como 4 o 5. Entonces, son equipos muy caros, o sea, cuesta mantenerlos, cuesta primero invertir, hacer una inversión,
Y los exámenes también son caros. El paciente, por el costo que tiene el equipo, también no se puede cobrar 5.000 pesos por un escáner. No, bueno. Un escáner, abrir un precio son 200.000 pesos cada uno. ¿Ya? Y de ahí para arriba. Entonces, es una de las desventajas. Entonces, desventaja también ponerle por ahí el costo y hay otras más. ¿Ya? Que vamos a ver ahora. Bueno, ahí está presentado el giro, ¿no es cierto? Y el paciente que avanza en forma completamente continua también dentro del ganglio. La historia, el 67, no les conversé que esto tiene algo que ver con los Beatles, ¿no? ¿Tiene algo que ver con los Beatles? Esa marca EMI es en su principio es una fábrica muy grande que está en Inglaterra. Tiene que ver con los primeros sellos, o sea, en realidad los discos, estos que se hacían en acetato. Los títulos se hicieron en esa casa que se llama EMI. Entonces ahí está la relación con los Beatles, con el primer equipo que se hizo de escáner, por ese caso. Si ustedes se van a la historia de los Beatles, esos acetatos dicen EMI o de. Bueno, y ahí se hizo el primer escáner, en EMI, por el año 1967. Este caballero, el que inventó esto, se ganó el premio Nobel de Medicina el año 1979, después de tantos años. ¿Ya? Bueno, el tacto helicoidal es lo que hoy en día está en boga, de todas las otras generaciones de escáner, y el tacto helicoidal se fabrica en el año 1989, y en el 94 estaba el primer escáner helicoidal en Chile. El helicoidal es esta tecnología, esta. Porque las antiguas eran, no eran de radio, pero las antiguas tú hacías esto y tenía que devolverse. Y eso era lento, muy lento. ¿Ya? De hecho, acá hay una generación. Esta es la primera. Entonces, el tubo hacía esto y tenía que devolverse. ¿Por qué? Porque tenía los cables de alta tensión que estaban sujetados al transformador de alta tensión. Entonces, obligatoriamente, por los cables tenía que hacer esto y devolverse. Y eso se demoraba cada imagen 5 minutos aproximadamente, por 10 imágenes, 50 minutos. El cerebro tiene como, de un centímetro teníamos como 14 imágenes. Si nosotros vamos a medir el cerebro desde la base hasta el vértex, mide como 14 centímetros, ¿no? Algunos más cabezones, 15 centímetros de abajo hacia arriba. Y antiguamente se hacían los cortes de 1 centímetro. Muy grueso, ¿ya? Pero igual, para ese tiempo era un avance completamente, era lo mejor que había. Hoy en día los cortes son de 1 milímetro, o menos de 1. Ahí tenemos la segunda generación, también era muy lento, ya se demoraron un poquito 2 minutos por imagen. Pero ya la tercera, la cuarta, nos faltaron un montón de años, en realidad lo que interesa ahora es que lo que estamos haciendo hoy en Chile es quinta generación. ¿Ya? Este es un equipo de quinta generación. Pregunta de prueba, lo vamos a poner allá. ¿Cuál es el equipo helicoidal? Es el de la quinta generación, después de haber avanzado por muchos años con generaciones convencionales. Se pasa al quinto, que es el TAC helicoidal, ese que gira completamente en forma continua el tubo, no se detiene. Gira y saca la imagen. Eso es continuo. Y ahí está la representación, por eso se llama helicoidal, porque es un giro continuo. Y vimos que aquí esto es el mecanismo. Bueno, ahí está el tubo y ahí están los detectores. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el principio? Un tubo de rayos X que gira alrededor del paciente y esos rayos X son detectados por un panel de detectores. ¿Ya? Que por ser helicoidal, multicorte, esos son dice que son varias filas de detectores. ¿Ya? Entonces, ahí estamos, componentes, ahí tenemos atrás, ahí está el tubo que está acá abajo, en este momento, y acá están los detectores. Entonces el tubo gira, los detectores giran, el tubo lo podemos poner al lado, arriba, va girando completamente, y ahí están los detectores. Esos detectores, eso que se ve verde ahí, es como le dicen una forma de plátano, que es una forma curva, ¿no es cierto? Y ahí está el tubo rayos X. Esto vas a hacer como en la radiografía, la película, el detector. ¿Ya? En realidad son detectores, pero un detector en filas. ¿Ya? Y ahí tenemos, ahora está con la tapa. ¿Ya? Lo mismo está tapadito. Entonces, los partes del equipo son el gantry, que es lo que está al fondo, la consola, la computadora y la camilla. Ahí está la camilla. ¿Ya? Entonces, ahí empieza, esa es la forma en que se hace el escáner. ¿Ve? El paciente avanza de forma continua y se van generando imágenes. A medida que va avanzando, se van generando imágenes. ¿De qué tipo? ¿Cuál es la forma de la imagen que genera el escáner? Axial. ¿Cierto? La pregunta es, ¿cuál es en el momento de hacer la exploración en el paciente, cuál es la decisión? Axial.
Las demás imágenes que nosotros vamos a ver, coronarias y sacrales o volumétricas, son posteriores a la exploración. Se llaman post-proceso. Bueno, creo que es un TAC multicorte, que es lo que se ocupa actualmente, es un TAC que tiene un solo tubo, pero al lado contrario del tubo tenemos varias hileras de detectores. Por eso se llama multicorte. Cada hilera de detectores es un corte. Hay de 2, de 4, de 6, de 8, de 32, 64, 128. Esos son a veces se le llama multicorte. Este es un principio netamente más técnico, lo vamos a pasar, así que no lo estudien. Y se pueden hacer estudios entre corte y corte queden espacio. Eso se hace generalmente cuando el paciente está muy mal de salud, cuando hay grandes lesiones. ¿Ya? Se llama. No pasemos por alto, no se va a echar la puerta. Canales, ahí está con respecto a los multicortes, se refiere a los canales. ¿Ya? Entonces existen, y eso se refiere a los detectores. En los detectores de radiación hay filas de detectores. Y los equipos pueden ser los primeros. El primero que se hizo siempre era una fila. El helicóptero del año 1980 era una sola fila. Luego se le fueron incorporando 2 filas, 4 filas, 8, 16, y estamos a 128 filas. ¿Ya? ¿Y qué hay un equipo de estos 128? Que mientras más canales, más filas tiene detectores, el corte va a ser más finito, va a tener mucho mejor resolución. ¿Ya? Y acá en encontramos de 64. ¿Ya? O tenemos imágenes volumétricas en tiempo real. Le dije que el tubo gira, hace un corte y inmediatamente está saliendo la imagen así, pero instantánea en el computador. Casi en tiempo real. O sea, no existe tiempo real, porque no. Va a haber un tiempo, siempre hay reconstrucción y el equipo hace sus cálculos matemáticos y entrega su imagen en tiempo real. Estos son reconstrucción, se le llama volumétrica. ¿Ya? Ahí te cortaba el vértex, y esto se hace solamente con cortes de adquisición axial. Y una vez que están obteniendo los cortes axiales, se van al computador, y el computador podemos hacer nosotros exámenes, imágenes, reconstrucciones después por proceso, coronales, sanitarias y estas que se llaman volumétricas. ¿Ya? Podemos tener la piel solamente, el hueso. También entonces, de los que vinieron, tampoco les mostré otra grabación. Esta imagen que está acá se puede transformar en momentos ver piel, podemos ver hueso y podemos ver arterias de una sola vez. ¿Quién vio eso? Uno, dos. Entonces lo vamos a volver acá cuando lo veamos. Acá. No hace que está bien. Bueno. Volumen. Entonces, eso se hace con proceso. Una vez que el paciente se salió de la camilla y todo, lo vamos a hacer los minutos después, lo vamos a hacer, si quedan las imágenes grabadas, lo vamos a hacerlo mañana pasado, o el mes siguiente, si quieres, pero la imagen queda grabada y nosotros le damos un play al sistema, y ahí está, ¿no es cierto? Se gira y aparece hueso. El mismo paciente, si queremos ver arterias, vemos arterias, ahí empezamos a ver arterias, ¿no es cierto? Todo eso lo hace ahí. Solo con adquisición axial. Y después podemos conseguir eso con el libro. Pero se llama, es post proceso. Ahí están las arterias, empezamos a ver. Bueno, el neuroanatómico es toda esa anatomía, el polígono de Weyl y las arterias comunicantes. Y eso se llama reconstrucción volumétrica. Un volumen de información, yo puedo ahí trabajar con ese volumen en el proceso. Ahora eso en realidad tiene una importancia más que nada de didáctica, más que nada, pero en sí lo que da la información son los cortes de hacer. Como algo bonito que se ve en la imagen, pero no se ocupa mucho para el diagnóstico en sí. ¿Ya? Venimos a un momento. Entonces, el mismo paciente,
Ahí. Ya, esto es la evolución en cuanto a la historia. Vean, en 1989 el primer examen multicorte hacía revoluciones, pero no eran tan bonitas como las de ahora. En 2004 incluso, pero hoy en día 2023 es mucho mejor. Y es para ver más que nada fracturas en forma, en volumen, en conjunto. Aquí una fractura de la cara, de la órbita, ¿no es cierto? Y de la mandíbula, una fractura en toda la parte de la cara. ¿Ya? Eso igual se puede girar, se puede subir, bajar, lo que hace la tecnología. Ahora, el método es un método muy vacío. Ya dije que podemos poner en contraste en una vena, y eso no es tan invasivo como, ejemplo, ir a someter al paciente a una angiografía real, que significa que es ir a un pabellón y inyectar su contraste directamente en una arteria. Y eso ya es hospitalizarse, hay que tener una preparación más larga. Es importante que este equipo, en forma ambulatoria, podemos hacer muchas cosas que antiguamente no se podían, solamente se hacían en pabellón. ¿Ya? Ahí veremos arriba una inyección con medio contraste, ¿no es cierto? Podemos estudiar a un niño, un politraumatizado, una persona de tercera edad, con mayor rapidez. Necesitamos tiempos cortos para hacer estudios en estos pacientes. Ejemplo pediátrico, no podemos estar 5 o 10 minutos con el paciente, simplemente con segundos para hacer un estudio con exploración. Igual los politraumatizados a veces vienen con los signos vitales por ahí nomás, y vienen, digamos, auxiliados por un paramédico o una enfermera, ¿no es cierto? Y tenemos que actuar de forma rápida. Lo mismo con el paciente de la tercera edad. Entonces, otorga mayor comodidad para un paciente, mejor tolerable por niños, ancianos, disneicos, que son pacientes que vienen respirando muy rápido, muy ansiosos por alguna patología que tengan pulmonar, una neumonía, ¿no es cierto?, que suponen disneico, o un paciente con fracturas portales múltiples, también va a venir disneico. Entonces, necesitamos hacer exámenes lo más rápido posible. Camilla más rápida, rendimiento del examen dura, uno le dice 10 minutos, en realidad le toma desde que hace pasar al paciente al box hasta que lo despacha. Pero la exploración en sí ya dije que dura más o menos 10-20 segundos. ¿No? Entonces, esto que está acá son reconstrucciones, ya dije, esto que se ve acá son reconstrucciones post proceso, esa y esta. Y la axial es la que se hace durante el proceso, pero también yo el corte axial lo puedo jugar con él, puedo hacerlo, si el proceso era de 10 milímetros, lo puedo hacer de 3, más grueso, 5. Puedo modificar todo, en realidad, en post-proceso. Esas revoluciones son post-proceso, y esto también, que se llama volumétrico, es post-proceso. Entonces, vamos viendo que la garantía de estos equipos, que mientras más evolucionados están, los cortes van a ser más finitos. ¿Ya? Pueden ser cortes hasta de 0,5 milímetros. Dimensión en cuanto a un corte de 0,5 milímetros. Si un milímetro es eso, es la mitad de eso, prácticamente cuando mis dedos pegados. 0,5 milímetros. Y eso es mucha información. Reduce los tiempos de adquisición. Hay estaciones de trabajo que podemos tener fuera del servicio de rayo. Acá está el servicio de rayo, vamos a estar escáneando con el tecnólogo, y hay otra estación. Mientras se están haciendo las imágenes, se pueden trasladar a otro cuarto. Ahí estamos con la imagen, información flexible. Todo esto es por proceso. Todo esto que está ahí es por proceso. El paciente se retiró ya y nosotros quedamos trabajando con el paciente. Esto también es volumétrico. Volumétrico, ¿no es cierto? Bueno, también una de las garantías de estos equipos, que, ejemplo, en los de segunda generación, tercera generación, si uno podía medir dosis de radiación, irradiar mucho más. Hoy en día tenemos con la incorporación de estos multicortes, que la exposición a los rayos X es menor. ¿Ya? Incluso cada equipo tiene un control de exposición del paciente. O sea, cuando ustedes sacan el examen, puede saber cuánto es la dosis de radiación que recibió. ¿Ya? Sin dejar de considerar que este examen irradia mucho más que las radiografías. Les dije ya que un escáner de cerebro era como tomarse 400 radiografías de una vez. O sea, es muy real. Pero igual las dosis han disminuido. ¿Ya? Podemos hacer exámenes como coronariografía, ¿no es cierto? Como esa imagen que se ve acá, que es un examen directamente que contrata la coronaria, que antiguamente el paciente tenía que ir a un pabellón para hacer este examen. En realidad, hoy día, con una inyección en la vena, podemos tener la misma información. ¿Ya?
ventajas. Podemos hacer fluoroscopías, angiotac significa, alumnos, estudio de arterias, ¿ya? De arterias por la inyección de contraste en una vena. ¿Ya? Angiotac, vuelvo a repetir, angiotac, pregunta de prueba. Angiotac es con una inyección de contraste en una vena, en el brazo, una vena, porque estamos inyectando una vena para contractar arterias. ¿Ya? Cosa que en el pasado existía ese examen de angiografía, pero el paciente tenía que entrar al pabellón. Ahí trabaja el médico con un tecnólogo, y el médico tenía que inyectar una arteria para contractar la arteria. ¿Ya? Y eso significaba sedar al paciente, una pequeña cirugía para hacer eso. Hoy en día inyecto una vena del brazo y yo puedo hacer visualización de arterias. ¿Ya? Entonces, eso es la ventaja del escáner. Entonces, y ese examen se llama angiotac. ¿Qué es lo que es el angiotac? Una inyección de contraste en una vena del brazo se obtiene la representación de las arterias. ¿Ya? Y venas de las piernas, abdomen, cabeza, de lo que yo quiera. Si quiero hacer una angiografía cerebral, voy a obtener una imagen de las arterias cerebrales, ¿no es cierto? De las arterias cerebrales anteriores, a través de una inyección aquí en el brazo. ¿Ya? Eso se llama angiotac. ¿Ya? Si quiero ver arterias del abdomen, la aorta abdominal, las ilíacas primitivas, ¿no es cierto? De las extremidades inferiores, me basta yo con inyectar una vena del brazo para obtener esa imagen, ¿ya? Que se llama angiografía. Entonces, esa es la pregunta de la prueba. Creo que una angiografía desde cero, ¿no es cierto?, es la inyección de contraste en una vena, ¿ya? En la cual yo voy a obtener después, en un determinado tiempo, que ese contraste yo dado está pasando por las arterias y lo adquiero, ¿ya? Contraste que es yodo, por si acaso, lo que se inyecta es yodo. ¿Cómo? Alto mesotómico. Buena pregunta. Los contrastes tienen que ser de alto mesotómico, ¿ya? Para que puedan ser contrastes, o sea, pueda verse blanco, ¿ya? Y se inyecta yodo. Bueno, la desventaja, ¿cuál era? El costo, uno, ¿cierto? Lo otro era el excesivo volumen. ¿De qué cosa? De información. Mientras más finito el corte, más información tengo, ¿ya? Lo otro es la dosis de radiación. Son las desventajas, ¿ya? Y lo otro es, que todavía me aparece acá, es el costo. Entonces, bueno, hoy en día vienen reguladores equipos, pero es una desventaja. Excesivo volumen de información, mucha imagen. Mientras más el corte es más fino, puedo obtener más información. Pero mejor resolución. Pero es una ventaja y una desventaja a la vez. El otro es, otra desventaja, es paciente obeso. ¿Ya? No hay equipo, por ejemplo, equipos de escáner, a veces da pena decir a un paciente que no se puede hacer. O sea, tú vas, me mandan el paciente al escáner y ya, una taja de abdomen, dicen. Y no se quiere decir al paciente que no se puede hacer, no porque no lo quiera hacer yo, porque el equipo tiene una tolerancia de peso, ejemplo, 150 kilos. Y hay pacientes que pesan 200 kilos. Yo. Hay pacientes que pesan 180 kilos. Yo. ¿Qué pasa? Y el equipo tiene una tolerancia de peso, igual como cuando usted compra un camión, el camión tiene 10.000 kilos. No le puede valer 20.000, porque se va a echar a perder. El camión va a tener una tolerancia de peso, entonces hay una desventaja que los pacientes obesos por la... No es que se hayan hecho, sino que la tolerancia de la tecnología da para cierto peso y el equipo no tolera, o sea, simplemente no lo recibe. Usted apuesta por 200 kilos y el equipo se anula, se bloquea. No hace nada, ¿sí? No hace ni siquiera manejar la camilla, y eso es una desventaja, ¿ya? Y la tolerancia son 150 kilos, unos 160, pero no más allá. Y hay pacientes que han visto ese programa americano, los 3 kilos, Tranquilo. los pacientes de 250 kilos. No, 220 o 125. no, flaquito. Sí. Sí. Y no lo tolera, ¿ya? Lo otro es el costo, hablamos del costo, hablamos de millones de dólares, ¿no es cierto? Hablamos de costo. Estas son las angiografías las verdaderas que son con mi pabellón, y estas son las angiografías que hacen el equipo, el escáner. Esto que está ahí es angiografía hecha en pabellón, y estas son las angiografías que hace el equipo.
el escáner, ¿ya? No es mucha la diferencia y hoy en día prácticamente la ventaja, o sea, el paciente que se hace angiografía en pabellón, la ventaja que tiene es que puede hacerse el procedimiento ahí mismo, cosa que en el escáner no, el escáner solamente es el examen, en cambio la angiografía se hace un procedimiento en el mismo, al momento del examen, ¿ya? ¿Y quién idea compite el ataque multicorte con la resonancia? Ya lo he dicho varias veces que no hay ninguna competición entre radiografía, entre escáner, entre resonancia ni ultrasonido. No hay competencia. Solamente no hay competencia. Y para todas las imágenes son exámenes complementarios. ¿Ya? En TAC ¿recuerdan cuando hablamos de TAC de columna? Si hay una fractura que se ve más o menos en la radiografía, el paciente va a ir obligatoriamente a hacerse un protocolo de escáner. Y tiene que hacerse con un protocolo de escáner para ver más detalle. Entonces, primero examen imagenológico, radiografía, después escáner. ¿Ya? Después puede ser resonancia, si hay un proceso que sea infeccioso, cosas ya mucho más allá, se va a hacer resonancia. ¿Ya? Pero todo es un complemento, ¿ya? Para determinar un mejor diagnóstico. Las aplicaciones son son múltiples para hacer exámenes de todo el cuerpo, tanto en la parte de corazón, colon, pulmón, también se puede realizar broncoscopía virtual para checar la laringe, la tráquea y broncofuente. La técnica 3D multiplanar realiza estudios múltiples de articulaciones para enfermedades degenerativas, articulares o para traumas o pacientes con politrauma. Se puede examinar de la cabeza a los pies en pocos segundos. Ya, otra pregunta, ¿no? Sí. Ventaja es otra, ¿cierto? La parte del country. Diga más. ¿Ya? Hoy en día los cortes de cuántos son, el mínimo. ¿De cuánto el corte que se lo descarga hoy en día los 4 y 18 canales? ¿Se lo considera como el mismo? ¿Cuánto es el mínimo de corte? 0,5 milímetros, ¿ya? 0,5. Si le pongo un milímetro también y no le pongo 0,5, el menor espesor, ese es el corte que se hace hoy en día. Esto es una angiografía abdominal. Como concepto general, cuando una arteria tiene un calibre y de repente el calibre se agranda, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Cuando una arteria tiene un calibre determinado y ese sufre un aumento de calibre. Este no, este sí. ¿Cómo se llama eso? Este no sí. Cuando una arteria tiene un volumen, por ejemplo, viene de 2 centímetros, de repente, boom, pasa de 2 centímetros pasa a ser ¿Trombo? cuando una arteria viene ahí, lo normal es que la arteria la aorta venga a entonces si la arteria hace esto, esto está correcto y esto está patológico. ¿Cómo se llama esto? La dilatación de los vasos, ¿cómo se llama? ¿Trombolino? No. Este no Dilatación de los vasos, aneurisma. ¿Habían escuchado esa palabra? Aneurisma, pueden hacer así y también pueden hacer así. Esto es aneurisma, esto es aneurisma. ¿Ya? Con la aneurisma la podemos visualizar con una buena angiotaca abdominal. Entonces, una angiotaca abdominal se refiere que es un estudio de los vasos de la aorta abdominal y los vasos iliacos. Ahí está la aneurisma. ¿Ya? Esos aneurismas hoy en día se operan. Y ni siquiera se operan por cirugía abierta, sino que se coloca una prótesis endocavitaria y se deja instalada la prótesis dentro del vaso. ¿Ya? Eso lo podemos hacer con escáner. Ahí está la aneurisma, ¿ya? En resolución 3D. Ahí están los vasos del cerebro. Se llama angiografía cerebral. ¿Ya? En la angiografía cerebral, ¿qué es lo que es la angiografía cerebral? Un vaso para estudiar arterias del cerebro. ¿Ya? Angiografía cerebral, vaso para estudiar arterias del cerebro. ¿Cuál es el componente principal de la circulación cerebral? El polígono de Lewis. Este es el polígono de Lewis. Lo que está por delante se llama arteria cerebral, ¿no es cierto? Lo que está en el medio, hacia el lado, arterias cerebrales anteriores, lo que está hacia el lado, arterias cerebrales medias, y las que vienen hacia atrás, arterias cerebrales posteriores. Les voy a mandar este fin de semana o el lunes el
tercer portafolio y le vamos a pedir, ya dije 40 cosas, ¿no? De cerebro. ¿Dije eso, no? ¿El cuarto o el tercero? ¿Ah? El cuarto ahora. El cuarto portafolio de cerebro le voy a pedir solamente 40 estructuras. Dentro de esas estructuras están estos arteria cerebral anterior, arteria cerebral media. El cerebro, si ustedes lo hubieran pasado neuroanatomía, es muchas cosas. Un espacio así de cerebro, con respecto, por ejemplo, a un hombro, hay muchas cosas. Pero no, hay 40 cosas que en realidad no van a quedar cortas. No, 200 entonces. No, van por 40 cosas, no, principales. Lo importante es el polígono de Willis, que sí o sí va a estar bien preguntado, ¿ya? Entonces, ya. El polígono de Willis sí o sí para la tercera prueba y para el portafolio que viene ahora. Biología. Urotac también, para ver la vía urinaria. Urotac. Entonces, acá está. Esto es un estudio también esto por escáner, se llama Urotac, ¿ya? Que es para ver las vías urinarias. Entonces, lo que vemos acá, ¿cómo se ven estos conductos que van del riñón a la vejiga? Anatomía intuitiva. Ureteres, ¿ya? Ureteres. Estos conductos que nosotros, cuando se elimina la orina de la urinaria a la vejiga, ureteres. Podemos ver ureteres y acá hay una dilatación del ureter. Y ahí hay un cálculo. O sea, se pueden hacer estudios urológicos también con el escáner, ¿ya? A partir de cortes axiales. Axiales solamente. ¿Hay ahí, profe, un cálculo? Un cálculo que está generando esta dilatación arriba. ¿Y por qué se ve negro ahí en ese espacio? El espacio porque no te deja pasar orina hacia abajo. Incluso el ureter pasa en el No, pero en el otro lado sí se ve, po. ¿A dónde? ¿Acá? Ahí sí se ve. ¿Por qué se ve oscuro acá? Porque la reconstrucción, cuando tú vas esculpiendo, por así decir, la parte posterior, el paciente se esculpió la parte del sacro. Eso pasa, se faltó el sacro ahí. Porque en el post-proceso tú puedes ir sacando hueso. En este caso, ahí se trató de sacar un poquito de hueso. Incluso ahí las redes ilíacas están como cortadas, ¿cierto? Y yo lo puedo hacer aparecer nuevamente con el equipo, ¿ya? Pero se ve oscuro por eso, ¿ya? Pero esto está dilatado y los cálculos hacen que se dilate el ureter y eso causa el cólico renal. No sé quién ha tenido un cólico renal acá o algún familiar que ha tenido un cólico renal. Entonces, en Arica, acá en el norte es súper frecuente, ¿no? Bueno, el escáner te hace esta imagen. ¿Esto se puede operar o sacar con procedimiento? Yo pico con Coca-Cola. Ahí tenemos otra geografía. La aorta ascendente, calle aórtico, aorta descendente, acá hay una lima acá arriba, ¿no? Y los dos ciliares, ¿eh? Este es el corazón con sus, acá el paciente fue operado, se le puso aplicaciones ya post-operados, que son bypass coronarios. Una imagen, en fin, vamos a ir a otra cosita ahora. Esto es importante, lo que vamos a hacer ahora. Nuevamente, pregunta de prueba. Este esquema, métaselo bien en la cabecita, por favor. Va a servir para cuando, para el próximo año, para cuando trabajen con Julio, ¿ya? Este esquema, aprendido, pero así como condición tiene cuando funcionó que va a ser neuro, ¿ya? Primero, entender que el cerebro está envuelto hay envolturas, ¿ya? Que son meninges, ¿ya? Y que son capitas que tienen un epitelio, ¿no es cierto?, que van a envolver al cerebro. Y no solamente envuelven al cerebro, sino que envuelven a todo el sistema nervioso central, cerebro, cerebelo, ¿no es cierto?, glándula celular o puente, ¿no es cierto?, envuelven al cerebelo, envuelven a la médula espinal, al bulbo, y envuelven llega hasta la parte sacrococcígea prácticamente. Las mismas envolturas están desde aquí el cerebro hasta abajo, ¿ya? Y eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Y todo está muy protegido también por hueso. Cerebro, columna, hueso, ¿no es cierto?, canal vertebral, columna, canal vertebral, hasta abajo. Hueso es lo que está por fuera y dura madre lo que viene a continuación pegadito al hueso. Entonces arriba vemos dura madre, que es una meninge, vemos aracnoide, que es otra meninge, está rojita, ¿no es cierto? Y la verdecita es la vía madre. Pregunta de prueba, chequeé en lámina está la aracnoide, fácil, ¿no es cierto? Eso es un regalo. Y que chequeé láminas está la aracnoide entre la dura madre y la vía madre. ¿Ya? ¿Dónde está el líquido suprarraquídeo? Debajo de la. ¿Dónde está el líquido suprarraquídeo?
En el espacio subaracnoide. ¿Debajo de qué? Aracnoide. Debajo de la aracnoide. ¿Ya? Incluso se llama espacio subaracnoide. ¿Ya? Entonces, ese tipo de preguntas la vamos a hacer. ¿Están notando? ¿Notan? ¿Sí? ¿Ya? Eso, para saber dónde hay un sangramiento, tienen que saber más o menos las relaciones anatómicas de esa parte. Porque los sangramientos pueden estar en cualquiera de esos compartimientos. No es un sangramiento general, no es un sangramiento general de todo, no. Los sangramientos pueden estar siempre en un espacio. ¿Ya? En un espacio. Los sangramientos tienen que estar en espacio. ¿Ya? Ya, los sangramientos siempre están en espacios. Y ahí están los compartimentos. Pueden estar entre el hueso y la dura madre. Dura madre. ¿Ya? Pueden estar debajo de la dura madre, la dura madre y los aracnoides. ¿Ya? ¿Ya? Pueden estar debajo del aracnoide también, o pueden estar acá adentro. ¿Cómo se llaman los sangramientos que están adentro del cerebro? Intracerebral. O cuando uno se refiere a tejido se llama intraparenquimatoso. ¿Ya? Entonces, la prueba la puedo preguntar por sangramiento. ¿Qué es lo que es un sangramiento intraparenquimatoso? Es lo mismo que decir sangramiento intracerebral. ¿Ya? No les puedo decir que estos sangramientos que están acá son intracerebrales porque no están dentro del cerebro. Un sangramiento epidural o subdural no están dentro del cerebro. Están fuera del cerebro, pero están dentro del cráneo. Entonces, no confundir intracraneal a intracerebral. Intracerebral lo que están acá. Intracraneal lo que están todos los que están dentro, cualquiera de ellos. ¿Ya? Entonces, ojo. Y aquí les presento que en cada uno de estos compartimentos hay estructuras vasculares, hay arterias, venitas, ¿no es cierto? Y por cualquier causa, por ejemplo, las traumáticas, se puede romper. ¿Ya? No es que vaya a haber un traumatismo y se rompa todo, se sangre todo, porque siempre sale un espacio. ¿Ya? Eso es importante saber. Ahora, la dura madre tiene dos cubiertas, una parietal y una visceral, y aquí en el centro del cerebro se separa la cubierta, la visceral, y forma con la otra del lado la del derecho y el izquierdo, con la otra forma otra dura madre en el centro del cerebro, la que divide el cerebro en dos hemisferios, y esa se llama hoz del cerebro. Entonces, ¿qué es lo que es la hoz del cerebro? Dura madre. ¿Ya? Pero está en el centro, acá en el centro, desde aquí hasta acá, ¿ya? Por eso se llama hoz del cerebro. Ahí está la hoz del cerebro. Entonces ahora, todo esto, ahí tiene una forma de la hoz, de la que sale en la bandera, ¿no es cierto? La bandera de la CURS, ¿ya? Eso es la hoz. Una herramienta grande, primero una herramienta le puso, con la forma que tenía, le puso hoz. Esto de acá es otra lámina de hoz que separa el cerebro, arriba, del cerebelo, que está por acá atrás. Y esa se llama, tiene una vía coronal, y esta forma tiene forma de qué, de una carpa. Por eso que el primer anatomista le puso tienda. Tienda es una carpa, por eso se llama tienda del cerebelo. En forma coronal está ahí, acá está, ahí, ¿ya? Y así es, esta que está acá. ¿Ya? Entonces tienda del cerebelo por tener esta forma así. ¿Ya? Entonces el cerebro está acá abajo. Y acá arriba está el cerebro, el lóbulo occipital. ¿Ya? Pero también hay dura madre. Y ahí están los sangramientos, los cuatro, ¿ya? Dentro del cerebro, intraparenquimatoso, como intracerebral. Entre el cerebro, entre el cráneo y debajo de la dura madre, subdural. Perdón, el espacio debajo de la aracnoide, subaracnoide. Este se llama, debajo de la dura madre, subdural. Entre la dura madre y el hueso, epidural. ¿Ya? Entonces tienen formas geométricas distintas. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, el hueso y la dura madre. Y acá hay estructuras vasculares que se pueden romper. Generan sangramientos epidurales. La dura madre y abajo estaría la aracnoide, ¿no es cierto? También tenemos estructuras vasculares que se pueden romper. Se llamarían sangramientos subdurales. También tenemos el espacio subaracnoide donde está el líquido subaracnoide,
Si se rompe, eso es fácil de determinarlo porque si se rompe un vaso en el espacio subarachnoideo, la sangre se mezcla con líquido suprarraquídeo. Y esa sangre puede llegar hasta acá. Se mezcla toda la... Y después está el intra... que ahí no se ve, el que está dentro del cerebro. Las arterias que se rompen dentro del cerebro, si se rompen una de estas grandes, dije, una de las polígonos de Willis es mortal. Es muy grande el calibre para que se rompa. Si genera un rompimiento de estos vasos importante, el polígono de Willis es súper grave porque el sangramiento va a ser muy grande. Entonces, las que siempre se rompen, por ejemplo, en accidentes cerebrovasculares, son esas pequeñitas, son unos capilares que se llaman arterias perforantes. Y en el escáner yo no los veo, son muy finitos, el escáner no alcanza a percibir esas arterias pequeñas. ¿Ya? Sí percibe las arterias del polígono de Willis. Después ahí tenemos la típica sangramiento, ¿no es cierto?, de luna en cuarto menguante. Una luna en cuarto menguante es esto. La luna romántica esa, ¿no es cierto? Eso se llama luna en cuarto menguante. Luna llena es eso. Esto es luna en cuarto menguante. Esa forma anatómica es la que se describe ahí como subdural. ¿Ya? Subdural, y no tiene nada que ver con la otra que es biconvexa. Esta, ¿ya? Eso es, ¿qué forma geométrica? Biconvexa, ¿ya? Si este es subdural, este es epidural. Son sangramientos. Entonces, ese sangramiento está entre el hueso y la dura madre, se llama epidural, ¿ya? Entonces, por eso, vuelvo a que esos compartimentos tienen que saberlo ustedes, qué es lo que es la dura madre, la pía madre, y qué es lo que hay en los compartimentos de cada uno de ellos y cómo son las formas geométricas de los sangramientos. Ahora, ¿por qué la sangre se ve así tan clarita? Es sangre fresca, han pasado minutos o horas desde que el paciente tuvo el traumatismo o un accidente cerebrovascular. Los sangramientos pueden ser por accidente cerebrovascular, por rompimiento de malformación arteriovenosa o por traumatismo, ¿ya? Entonces, acá al poco tiempo, así se ve la sangre fresca, el coágulo, el hematoma, ¿ya? Incluso allá afuera hay como está negra porque ya ahí si fue estuviera negro ahí, porque aquí lleva mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo? Si estuviera oscuro. Oscuro ya se empieza a reabsorber. Y cuando se reabsorbe, significa que ya es muy antiguo, ¿ya? Entonces, ahí está el subdural y el epidural. De aquí vamos a preguntar, es la luna en cuarto menguante. ¿Cuál es la forma geométrica esa pregunta de la prueba? ¿Cuál es la forma geométrica del hematoma subdural? Luna en cuarto menguante. ¿Cuál es la del epidural? Biconvexo. ¿Ya? Y el intraparenquimatoso, fácil, es eso. Dentro del cerebro. Se llama intracerebral. Los intracerebrales generalmente no se operan. ¿Ya? ¿Qué les pasó a este? Este paciente tuvo una hemorragia el primer día, el día número 1, se le hizo un escáner. Se le hizo un control a los 7 días, a los 15 días y al mes. ¿Ya? En ese intertanto es probable que haya una asistencia de un kinesiólogo. ¿Ya? El kinesiólogo que se dedica a neuro tiene que saber esto, que el paciente puede estar tratando a un paciente por post-sangramiento, por traumatismos, post-sangramientos por accidentes cerebrovasculares, ¿no es cierto? O también lo que son las isquemias, que son accidentes cerebrovasculares isquémicos, ¿ya? Y todo eso es una parte de la gama de patologías que ustedes van a tener que entender si se dedican a la parte neurológica, ¿ya? Yo les dije que cada vez las profesiones están más subespecializadas y en todo ámbito de cosas, ¿ya? Kinesiología, en enfermería, hay enfermeras de UCI, enfermeras de CEFAM, ¿no es cierto? Enfermeras de pediatría, ¿no es cierto? Después en kinesiología hay kinesiólogos para osteoarticular, de columna, deportiva, ¿no es cierto? Kinesiólogos que se dedican a la parte administrativa, hay directores de CEFAM, yo les dije la parte administrativa, y pueden hacer otros especialistas en la parte respiratoria, y si quiere dedicar a la parte neurológica, entonces hay cada vez más subespecialidad, ¿ya? Entonces,
Ahí tenemos densidad. De esto que estoy importante. Cada densidad que tenga aquí el cerebro, cada color gris, blanco, negro, blanco, gris o negro tiene un número que se lo da el computador. Mide un ROI, un circulito lo coloca en determinado punto, por ejemplo acá. El ROI acá me va a medir sustancia gris 30. Sustancia blanca, que es más oscurita, me va a medir 25. Diferencia de densidades. ¿Ya? Pero acá yo quiero que se aprendan la principal, que es el agua. El agua en los números TC tiene el número 0. El agua en número TC es número 0. Y de ahí parte todo, ¿ya? Y lo más blanco tiene número. Si yo le pongo el ROI, acá, el número TC va a ser más 1000. ¿Ya? Y acá, ¿dónde hay agua acá? Acá. Esto es agua. Eso es, voy a mandar dentro de los 40 puntos los ventrículos, ¿ya? Ventrículos, acuérdense, polígono de Willis, ventrículos, ¿ya? Los ventrículos son estos, ese y acá hay otro. Clasificaciones también vamos a encontrar, ¿ya? Entonces, esto es el agua. Eso es un gris oscuro, se le dice, gris oscuro. Ese es el 0. Si hay líquido sinovial en una rodilla, si yo le pongo el ROI en el líquido sinovial, 0. Si le coloco el ROI al líquido cefalorraquídeo, 0. ¿Ya? Si coloco el ROI acá en el hueso, más 1000. Pero no es exacto, puede ser más 900, más 800. Depende del paciente. Paciente hueso compacto, más 1000. Y el paciente compacto de un abuelito, más 800, una cosa así. Pero es siempre más arriba. ¿Ya? El agua siempre es 0. El agua, el líquido cefalorraquídeo siempre es 0. Y el aire, que aquí no está, ¿cuánto era el aire? Es lo más blanco, lo más negro, ¿no? ¿Cuánto hay aire? Aquí hay aire, en el constante. Es menos 1000. Aire menos 1000. ¿Ya? Y los parénquimas están, los tejidos cerebrales están sobre el 0. ¿Ya? Ahí está. Acá está la sustancia cerebral gris, 36 a 46, ¿no es cierto? Y la blanca yo dije 20, 25, 30, están entre 22 y 22. Sustancia gris, la sangre coagulada tiene un poquito más, por eso se ve blanca. La sangre coagulada, la sangre fresca, reciente, detenida, ahí, no es sangre que esté circulando por arteria ni vena, sino que, ¡bum!, es un coágulo de sangre, ¿ya? Es eso. Pero lo que me interesa, agua. Hueso, y aquí abajo, aire. Abajo, aire, ¿ya? Todas esas necesidades son capaces de medirse con un ROI. El escáner tiene esa herramienta para poderlas medir, ¿ya? Lo que interesa es que se entienda acá en la clase como significativo para la prueba que el agua es el 0. ¿Ya? Lo más blanco es más 1000 y lo más puro que el aire es menos. Y si hay un paciente que tiene un elemento metálico, se escapa de la medida y me genera artefactos. Como está este hueso y aire en la anatomía humana, si aparece un elemento con elemento de autosíntesis, se salta y ese sería más 3000, más 4000, porque el metal es muy diferente al hueso y me da artefacto, por eso es desventaja. Artefacto significa que salen rayas, salen cosas indeseadas, por así decirlo. ¿Ya? Después vienen los pacientes cerebrovascular isquémicos, con esto vamos a terminar. ¿Ya? Cuando son isquémicos, es todo lo contrario, la sangre coagulada se ve blanca. Y la isquemia, cuando... ¿Por qué la produce la isquemia? Dos causas, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Pregunta de prueba. Hay un vaso con sangre circulando, un vaso con sangre, va circulando la sangre, para allá hay más vasitos pequeños para allá, ¿no es cierto? Mientras circula normal la sangre, después se devuelve por vena, bien, ¿no es cierto? Las causas de una isquemia son estenosis por placas de ateroma, fumadores, acuérdense, los que fuman siempre generan estenosis y aquí se acumula sangre de aquí para acá y para acá 0. O sea, sangre ojalá vaya siempre vaya. Y aquí, si no llega sangre a este tejido, isquemia. ¿Ya? Esa es una causa. La otra causa era por estenosis una, ¿no es cierto? Y la otra era por
por trombo, ¿no es cierto? Por trombo. ¿Qué dijo por Fernández? Por placas de... Ateromas. Placas cálcicas. Primero empiezan con placas de colesterol, son grasas que se te acumulan en las arterias. ¿Ya? Son una arteria, ahí vienen más arterias pequeñitas para arriba, y si se empiezan a llenarse de placas de ateroma, generan una estenosis. La estenosis generalmente van a provocar que pase muy poquita sangre de barriga y generen acá en el tejido no llegada de aporte sanguíneo, no te llega glucosa, oxígeno, no llega nutrientes, nada a un tejido y ese tejido se muere. Eso se llama isquemia. ¿Ya? La otra causa era en el vaso, arterias y un coágulo, para acá. Se obstruye por un coágulo. ¿Ya? Y para abajo la sangre se queda ahí pegadita la sangre como detenida, ¿ya? Esa es la otra causa. Entonces, causa por trombosis, que sería esto, y por estenosis. Acá se sabe que hay isquemia, pero no se sabe la causa, ¿ya? Entonces, en el cerebro, cuando se pone el cerebro oscuro, quiere decir que ese tejido cerebral está sufriendo una isquemia, no le está llegando un aporte sanguíneo y las células se empiezan a deteriorar, se empiezan a morir, ¿ya? Y eso es, entonces, mientras más oscuro es, más antiguo el isquemia. ¿Ya? Aquí lo que se ve son este vaso que se llena de sangre. Este es el posterior, que lleva sangre. Entonces la isquemia es una opacidad. El cerebro siempre, la mitad derecha tiene que ser igual a la mitad izquierda. La mitad derecha tiene que ser igual a la mitad izquierda. Y como el cerebro, esa mitad tiene una densidad y esa otra mitad tiene otra densidad. No esa mitad, ese sector tiene otra densidad. Esto hipodenso y esto hiperdenso, normal, digamos. Entonces, eso sí está sufriendo un deterioro. Ahí tenemos una más antigua. ¿Ya? Ha pasado ya 32 horas y el sector está más oscuro. Ahí. Ese sector es más hipodenso. Mientras más horas pasan, el cerebro va sufriendo más, o sea, las células van sufriendo más deterioro, ¿ya? Y si no se alcanza a salvar ese tejido cerebral con algún tratamiento, ocurre la lisis de ese sector. Hay uno antiguo. Ese ya ha pasado un año. 2 años, el año va a quedar siempre en el primario, ¿ya? Estos son los pacientes con los que ustedes van a trabajar ya cuando están con alguna limitación muy importante. Acuérdense, cuando vayan a trabajar con pacientes con negro, con estas lesiones ya pasado mucho tiempo, va a dejar alguna secuela motora, a lo mejor, o a lo mejor de sensibilidad, pero alguna secuela va a dejar. Mientras más grande la zona con daño, mayor va a ser la secuela que tenga. ¿Ya? Entonces, ojo con esa imagen. Entonces, eso es una isquemia antigua. ¿De qué sector del lóbulo cerebral? El parte del lóbulo cerebral derecho. Ahí está el centro de la visión. El lóbulo cerebral tiene que ver con el centro de la visión. Los escáneres se toman con ventanas distintas. Esto es una ventana para ver parénquima, porque veo la sustancia blanca central y la periférica se logra ver por esa ventana. Aquí no veo nada. Es una ventana para ver fracturas, para ver huesos solamente. Y los escáneres se toman cuando hay traumatismo, 2 ventanas. Ventana de parte blanda para ver lesiones cerebrales y ventana de partes óseas para ver fracturas. Ese hematoma epidural, biconvexo. Eso creo que sería, no es para el práctico, ¿no? Pero en la materia voy a preguntar con una imagen hipodensa en el tejido cerebral. ¿Qué es lo que es? Una ¿Isquemia? Isquemia, ¿ya? Isquemia, ¿ya? Isquemia o infarto, ¿no? ¿Ya? Isquemia o infarto. Infarto es como la secuela, y isquemia es la reciente. Pero al final, de isquemia pasa el infarto. Entonces, eso es isquemia. Si es hipodensa, ¿ya? Y mientras más oscura es, más antigua es. Se tiende a tener la misma densidad que el líquido. Eso es el centro del líquido. El líquido de los ventículos que se llama líquido cerebrovascular, ¿ya? Niños, terminamos alguna consulta, hay 2 infartos. Un
infarto antiguo que se ve allá y un infarto reciente que está acá, que está más listo. ¿Alguna consulta? ¿No? Nos vamos a ver, bueno, laboratorio mañana, y los que no se dieron ayer, ¿no es cierto?, vienen mañana. Y nos vamos a ver después el lunes 12 y el martes 13, entonces tendríamos la prueba. No. No, si lo vamos a hacer para la receta. No. Ya, Jorge. Jorge. Ya, Jorge, suéltalo. Deja perderlo. Ese huevo, Oye, ¿se va? Oye, ¿se va? No, güey. ¿Tan bueno está? Se metió en el... Se metió dentro de un refrigerador y se congeló el culo.